Guillermo Torremare, la mayoría lo conoce, para nosotros Pancho, es un abogado de una larga militancia política y social en Tres Arroyos y que ha trascendido su militancia de una tradición política muy prestigiosa para nuestro país como es la del socialismo. Y además se ha especializado en derechos humanos, siendo uno de los pocos magíster en derechos humanos que, por lo menos que conozco yo, ¿no? Tengo la oportunidad de conocer un magíster en derechos humanos, pero en realidad es una carrera, es un posgrado que se ha instalado en nuestro país en los últimos tiempos, producto de, creo que esa revisión importante que se ha dado respecto de nuestra memoria popular y sobre todo del rol que la sociedad argentina jugó durante el terrible momento del terrorismo de Estado en nuestro país. Y precisamente uno tal vez cuando analiza el título o a prima facie el título del libro de Pancho de Luces y Sombras, los derechos humanos y los partidos políticos en la Argentina, cree que se va a encontrar con solamente circunscribir a una etapa terrible en nuestra historia, que es la de la represión ilegal por parte del Estado. Pero en realidad hay una revisión a lo largo de la historia de nuestra patria respecto del rol que las diferentes tradiciones políticas han jugado en relación a la política de los derechos humanos. Que en realidad creo que, estoy convencido de que la categorización de derechos humanos como tales, ¿no?, por el solo hecho de la existencia de ser hombre y tener dignidad como tales, tendría que haber sido conceptualizado desde el momento mismo de la formación de los estados en el mundo o de la aparición del hombre en la sociedad. Pero ustedes vieron que hubo una evolución. En la Revolución Francesa hablamos de los derechos del hombre y del ciudadano, en determinado momento de la lucha de la comunidad afroamericana se habló de los derechos civiles. Después, ya avanzado el siglo XIX, comenzamos a hablar de los derechos sociales. En el siglo XX empezamos a hablar de los derechos de tercera generación. Todo eso que ha quedado cristalizado incluso en la reforma constitucional de 1994 es lo que hoy englobamos en los derechos humanos. Y hay gente que lamentablemente tiene una visión corta respecto del alcance de lo que son los derechos humanos y cree que solamente nosotros nos ocupamos de revisar la historia reciente de la Argentina en lo que fue el capítulo más triste de su historia, que fue la de la represión ilegal. Y bueno, en el libro Pancho hace un repaso respecto de cuál ha sido en diferentes tradiciones políticas que tienen todavía influencia en nuestra patria, aunque no podemos categorizarla todas como partidos políticos, sí, pero sí como tradiciones políticas que están vigentes, cuál ha sido esa visión respecto a los derechos humanos. Solamente me queda agregar dos cosas, que no es el primer libro que Pancho edita. Él hizo uno sobre los desaparecidos en Tres Arroyos, creo que importantísimo para cimentar la memoria popular de esa comunidad, y después en un caso resonante que fue el de Nahir Mostafa, ¿no?, que todos conocemos, además por el hecho de que la madre Nahir es nacida en Oriente y hizo toda su escuela secundaria aquí en Coronel Dorrego, y la mayoría la conocemos, o por lo menos que somos un poco más grandes la conocemos. Los dejo a Pancho y muchas gracias por haber venido. Gracias a todos por estar, gracias a Fabián por la invitación. Para mí es un gusto estar acá, a ver a Monique, que fue mi compañera de la facultad hace unos pocos años. Y bueno, y un gusto especial es estar presentando un libro que es un trabajo que
que a uno le lleva un tiempo, le lleva un periodo de reflexión, le lleva un tiempo de buscar datos. En especial que se trata de una investigación sobre la difícil relación que ha existido en la Argentina entre los partidos políticos y los derechos humanos. Y como muy bien lo dijo Fabián, los derechos humanos entendidos en su concepto global, todos los derechos de las personas, los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los que ahora llamamos de tercera generación, todos aquellos derechos que el Estado está obligado a proveer, que el Estado está obligado a respetar, que el Estado está obligado a proteger. Digo esto porque en la Argentina está muy asociado el concepto de derechos humanos con las consecuencias del terrorismo de Estado que nos legó la dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Esos son derechos humanos, pero también es derechos humanos todo el resto, es derechos humanos todas las carencias que tenemos hoy y de las cuales el Estado es deudor. Aclarado este concepto de derechos humanos, la investigación nuestra tuvo por objeto relevar qué había aportado a la idea de derechos humanos cada una de las tradiciones políticas argentinas. Como también decía Fabián, yo tomo 4 tradiciones que son, a mi juicio, las más importantes de la historia argentina, las que han tenido una mayor permanencia en el tiempo y que son, primero, la tradición liberal conservadora, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el peronismo, por orden cronológica de aparición. Tomo estas 4, podríamos hablar de muchos más partidos políticos, pero la verdad es que en Argentina hoy tenemos una ley muy restrictiva con respecto a los partidos políticos. Para poder ser partido político hay un montón de requisitos, y con esos requisitos y todos, hoy existen 33 partidos políticos nacionales reconocidos, de modo que es imposible abordar una investigación sobre la posición de cada uno. Por eso nos circunscribimos a estas 4 tradiciones políticas, y lo que tratamos de ver es, bueno, qué le aportaron a la idea de los derechos humanos en la Argentina, cómo se han comportado en los últimos años en relación a esta idea, y tratamos de sacar alguna conclusión de por qué se comportan como se comportan. Y lo primero que vemos es que los partidos son una herramienta extraordinaria para que puedan existir políticas públicas de derechos humanos. Sin partidos políticos no hay derechos humanos. Es más, yo diría un paso más atrás: sin partidos políticos no hay democracia. Sin democracia no hay derechos humanos. Por eso lo primero es revitalizar la idea del partido político, más allá de las crisis por las cuales los partidos han atravesado históricamente y están atravesando en este momento. Los partidos sin duda no son lo que nos gustaría, pero son lo que tenemos. Y en el marco de la democracia no hay otra posibilidad para manejarse que no sea con los partidos políticos. Los partidos, como les decía, han sido quienes han propuesto los derechos humanos en la Argentina. Pero al mismo tiempo, muchas veces se han contradecido, muchas veces han burlado las expectativas que han generado en la sociedad. Muchas veces han dado contramarchas a los mismos temas que ellos han planteado. De estas 4 tradiciones políticas de las cuales les hablaba, la tradición liberal conservadora, la primera que aparece en el tiempo, la que surge después de la Organización Nacional, 1853-1860, que comienza siendo liberal, pero que en el siglo XX se transforma en conservadora, es una tradición política que es poco lo que le ha aportado a la idea de derechos humanos. Salvo algunas leyes de las más importantes que tienen que ver con la construcción misma de la nación, y yo siempre reivindico la 1420, educación gratuita, laica y obligatoria, cuyo padre fue Sarmiento. Creo que esa es la ley con contenido de derechos humanos más importante que nos ha legado esta tradición en toda su historia. Lamentablemente, esta es una tradición política que está muy ligada a los sectores económicamente poderosos. Y por lo tanto, la idea de discriminación es una idea que está bastante arraigada en la tradición conservadora en la Argentina, y cualquiera para el cual la discriminación sea parte de su ideología política, esto se da, choca
con la idea de promoción, con la idea de respeto de derechos humanos. Y la verdad es que la historia nos demuestra que la tradición conservadora ha hecho esto en Argentina. Si uno tuviera que tomar algunos hitos, en 1902, gobierno de Roca, se sanciona una de las leyes más terribles que se haya sancionado en la República Argentina, que se llamó Ley de Residencia, y que significaba la posibilidad, vía un proceso sumarísimo, de echar a cualquier extranjero considerado revoltoso por una autoridad. Yo siempre recuerdo que Alicia Moró de Justo a mí me contó que los días más tristes de su vida eran los días que se aplicaba la Ley de Residencia, porque significaba desmembrar a una familia que había venido a este país en busca de un horizonte mejor, ¿no? Desde 1902, que se sanciona la Ley de Residencia, hasta el 10 de diciembre del año pasado, en el cual Mauricio Macri señaló que era momento de terminar con el curro de los derechos humanos, hay 110 años en los cuales esta tradición, y lo nombro Mauricio Macri porque creo que hoy es la referencia más importante de la tradición conservadora en la Argentina, hay 110 años en los cuales el conservadurismo no le aportó a la idea de derechos humanos, y por el contrario aportó a la vulneración, porque los conservadores, cuando gobernaron, lo hicieron vía el fraude, con el cual violentaron un derecho humano elemental como es el del sufragio. Cuando gobernaron vía una pseudodemocracia, y si no, con sus elencos nutrieron los gobiernos de las dictaduras militares en Argentina, que también fueron muchas. A diferencia de los conservadores, la segunda tradición que yo analizo en el libro, y que es la que aparece por orden cronológico, es la radical. Digo a diferencia porque la radical surge a la lucha, al calor de la lucha por un derecho humano fundamental como es el sufragio, que hoy nos parecería una cosa casi cotidiana. No lo era a fines del siglo XIX, no lo era ni siquiera a principios del siglo XX. Y no lo fue después que se sancionó la ley Sáenz Peña tampoco, porque el fraude, que en algún momento se le puso el adjetivo de patriótico, era una práctica común de los conservadores en el gobierno, de modo que el radicalismo tiene el mérito enorme de haber sido, no me animo a decir el padre de la democracia, porque quizá muchas tradiciones políticas, incluyo la socialista, también fueron fuertemente democráticas, pero el radicalismo es quien más bregó en la Argentina por el sufragio secreto, universal y obligatorio. Decimos universal, pero en realidad la universalidad se la debemos a Eva Perón, que no fue la primera, porque las mujeres sufragistas en Argentina, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Alicia Moró, fueron la piedra fundamental. Pero lo cierto es que el voto se convierte en universal recién a partir del voto femenino en 1948, creo que fue la ley, se aplica por primera vez en el 52. No obstante, este nacer al calor de la lucha por un derecho humano fundamental no hace que no debamos ver las profundas contradicciones en las cuales el radicalismo también cayó gobernando. Hipólito Yrigoyen es sin duda la figura radical, creo que más importante históricamente. Los radicales a lo mejor me dicen que Alem, pero lo cierto es que Yrigoyen fue el primer presidente, y en el marco de esa presidencia hay algunos hechos históricos que importan flagrantes violaciones a los derechos humanos, y me refiero fundamentalmente a las matanzas de obreros, la de Bacena en Capital Federal en enero del 19, las dos excursiones a la Patagonia para masacrar obreros de la mano del ejército, ya con Alvear, la matanza del Chaco, Napilpí, más allá de los atenuantes o los agravantes que puede haber en cada caso. El radicalismo es un ejemplo en el cual existe una gran tensión entre la idea de promover derechos humanos y al mismo tiempo de violarlos. Hay presidencias que a mi juicio fueron mucho más respetuosas de derechos humanos que otras. Lo fue la de Ilia mucho más que la de Frondizi, por ejemplo. A Frondizi, si bien no surge de la Unión Cívica Radical del pueblo, sino de la intransigente, en realidad forma parte de esta tradición.
Obviamente no podemos dejar de rescatar hoy en día la figura de Raúl Alfonsín, quien tiene muchos hechos meritorios en la lucha por los derechos humanos. El haber planteado el enjuiciamiento de las juntas militares me parece que el legado más importante que nos ha dejado. Legado que de alguna manera también contradijo cuando plantea las leyes de impunidad de punto final y de obediencia debida. Sabemos que eran épocas más difíciles, y no lo digo para ser indulgente, eran épocas más difíciles que las actuales. Esas leyes fueron arrancadas por el poder, pero no implica dejar de desconocer que fueron una contradicción en el marco de una política de gobierno que aparecía como muy respetuosa de los derechos humanos y tiene estas contradicciones. La tradición socialista, la que aparece luego en el tiempo, aparecería como menos contradictoria, en razón de que la idea de derechos humanos nutre mucho a la ideología del socialismo. Pero la verdad es que no estaríamos contando toda la historia si no decimos que aparece menos contradictoria porque nunca gobernó el país. Y la única provincia que ha gobernado, que es la provincia de Santa Fe, está plagada de denuncias de violencia institucional. Y por otro lado, si bien ha planteado ideas absolutamente novedosas desde principios de siglo, mejor dicho, desde fines del siglo XIX en materia de derechos humanos, también es cierto que no tuvo ningún problema en acompañar algunas experiencias autoritarias en la Argentina. La del 55 la acompañó con todas sus fuerzas. No hubo un solo socialista en la Argentina que quedara fuera de acompañar ese golpe. Y un sector, no sé si el más importante, pero un sector importante del socialismo incluso acompañó el golpe de Estado de 1976. De modo que esta tradición tampoco luce impoluta si hablamos de las coherencias y las contradicciones. Y la peronista, la última que aparece en el tiempo, es quizá la que surge a la vista como la más contradictoria. Es la más contradictoria en principio porque es la que más tiempo ha gobernado el país, con lo cual tiene muchas más cosas para exhibir para un lado y para otro. Y también es una tradición política que cuando no gobierna, cuando está en la oposición, no es neutral la posición que tomen. Aunque gobierne otro, ellos ejercen una influencia importantísima en la vida nacional. Más allá de las ideas socialistas, de las cuales abreva Perón en muchas de ellas, lo cierto es que el peronismo aparece en la historia argentina dándole vida real a los derechos sociales, como nunca antes se habían gozado por la mayoría del pueblo argentino. Al mismo tiempo que le da vida real, retasea de una manera importantísima la posibilidad de gozar de libertades cívicas y libertades políticas a quienes eran sus adversarios. En el primer peronismo ya hay una contradicción importante en este tema. Hay una contradicción muy importante en el segundo peronismo, el que gobierna entre el 73 y el 76. Esta es la época donde el trabajador asalariado argentino logra participar en mayor medida en la distribución de la riqueza. Es la época donde se logra una ley de contrato de trabajo que fue vanguardia en el mundo por la protección al trabajador. Pero al mismo tiempo, desde ese peronismo se gestaba la organización parapolicial clandestina más importante que se conoció en la Argentina, que se llamó AAA, y que generó miles de muertos, muchos miles de exiliados, en un tema que todavía falta revisarlo en profundidad y al cual la impunidad lo ha ganado en su mayoría. Hay una cuarta época peronista, que es la década menemista, donde a mí me parece que acá no hay contradicciones. Esta es una década donde, salvo el haber terminado con el servicio militar obligatorio, y creo que esa es una política de derechos humanos, yo después creo que no hay absolutamente nada rescatable. Desde los indultos, en lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, el menemismo termina con la impunidad, es decir, genera la impunidad total. No hubo un solo represor detenido, salvo el tema de los robos de bebé, que aparecen por la justicia de una manera casi casual, hasta generar políticas económicas que generaron los índices de pobreza e indigencia más grandes que se reconozcan en la historia argentina. Y para mostrarse como una contradicción hasta este peronismo, está el peronismo que aparece en el 2003,
donde hay una clara intencionalidad de desandar ese camino y donde hay una política de derechos humanos que no está exenta de contradicciones, pero que significó la vuelta a lo que había iniciado Alfonsín en cuanto a materia de memoria, verdad y justicia, la derogación de las leyes de impunidad, la derogación de los indultos, hoy alrededor de 1000 genocidas detenidos, la mitad de ellos ya con sentencia firme, la otra mitad aún no. Un número sin duda que no es todo lo completo que debería ser, pero es una experiencia histórica extraordinaria. Y muchas políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos, que nos han hecho pasar de ser casi el último país del mundo en tener divorcio vincular a ser uno de los primeros países del mundo que tiene matrimonio igualitario, lo cual significa una lucha contra la discriminación muy clara. No por eso vamos a esconder que también se sancionó la ley antiterrorista, que es una ley absolutamente vaga y que no respeta parámetros de derechos humanos y que es absolutamente criticada, y vamos a dejar de decir que las condiciones de las cárceles son oprobiosas prácticamente en todo el país, mucho más en algunas provincias. Mendoza y la provincia de Buenos Aires son las peores, pero esta es una situación general. Y también que hay un abuso de la prisión preventiva que es materia de condena por parte de todos los organismos internacionales cuando tratan ese tema en la Argentina. Todo esto también es real, sin perjuicio de los avances. La asignación universal por hijo, la existencia de paritarias anuales que permiten defender el valor del salario, la generación de varios millones de puestos de trabajo han hecho reducir de una manera ostensible los índices de pobreza que venían del menemismo y del breve periodo de la alianza que continuó las mismas políticas neoliberales. De modo que yo creo que de alguna manera es la contracara, el kirchnerismo es la contracara del menemismo, pero no está exento de contradicciones y por eso cito la ley antiterrorista y cito estas otras cuestiones. Ahora bien, esto que les estoy contando es lo que yo hago en la primera parte del libro. Digo, bueno, las historias de las tradiciones políticas son estas, aportaron esto. Es una historia que yo hago que está cargada de la subjetividad a partir de lo que yo pienso. Creo que no es deshonesto en cuanto a que no invento cosas que no le hago hacer a los partidos cosas que no hicieron, ni escondo las que hicieron. Pero bueno, tiene la subjetividad propia de quien hace esta investigación. Y a mí lo que se me ocurrió pensar es, con estas caracterizaciones que hacemos de los partidos políticos, la verdad es que si hoy se presenta un tema cualquiera en materia de derechos humanos y tendríamos que pensar qué posición va a tener esta tradición frente a este tema, la verdad que no es fácil afirmar cómo se va a comportar el radicalismo frente a esta cuestión, cómo se va a comportar el socialismo frente a esta cuestión. Siempre es más fácil ver cómo se va a comportar los conservadores, porque en general frente a más cosas que tengan contenido de derechos humanos, los conservadores van a estar en contra. Ahora no vamos a hablar de casos concretos, pero las demás tradiciones que tienen un arraigo popular más importante que los conservadores son confusas, son contradictorias. Y a mí lo que se me ocurrió para la segunda parte del libro, que es la que les voy a contar ahora, es tomar lo que a mi juicio son las 3 leyes más importantes de la etapa kirchnerista con contenido de derechos humanos. ¿Cuáles son estas 3? Dije 3 leyes, no son 3 leyes, me equivoqué. Son 3 iniciativas legislativas. 2 se convirtieron en ley y una no. La primera, que no llegó a convertirse en ley y que para mí tiene un contenido de derechos humanos muy importante, por lo que ahora les voy a decir, es el proyecto que importaba la ratificación de aquella famosa resolución 125 del año 2008, por el cual el gobierno le imponía un impuesto extraordinario llamado retención a la exportación de productos agrarios. Cuento muy brevemente esto para ver por qué yo digo que esta es una ley de derechos humanos, porque todo el mundo me dice, ¿qué tiene que ver las retenciones con los derechos humanos? Les cuento. La retención es un impuesto que se paga a las exportaciones. La soja, que es el principal producto que tenía retención, en el año 2008, en marzo del 2008, antes que se haga la resolución 125, pagaba una retención del 30%. Esto es, cuando se exportaba soja,
de 100 pesos que se pagaba esa soja, 30 pesos era una retención, concepto de impuestos que ingresaba a las arcas del Tesoro Nacional, para que el gobierno la utilizara como se le antojara. Esto es, eso no iba destinado a pagar una cosa, otra. Las retenciones existieron siempre en la Argentina. De Sarmiento en adelante existieron siempre. Periodos en los cuales el producto que tenía retención tenía muy bajo precio internacional, entonces no tenía sentido que tuvieran, sino existieron siempre. Y no solamente los productos agrarios. El petróleo, por ejemplo, que nosotros hemos exportado en muchos periodos históricos, siempre tuvo retención. La 125, ¿qué era? La 125 decía, vamos a aumentar esa retención. Del 30 podía llegar como hasta el 60% si el precio internacional sube mucho. Y había una escala. Si el precio internacional supera tanto, la retención va a superar tanto. Iba de la mano la retención del aumento del precio. ¿Y a qué se iba a aplicar la retención? El 30%, que era lo que venía hasta marzo del 2008, a rentas generales y que el gobierno hacía lo que quisiera con esto. Lo que superara del 30% se aplicaba focalizadamente a la satisfacción de 4 derechos económicos, sociales y culturales claramente especificados en la ley. La creación de viviendas populares era uno, la infraestructura rural vía los caminos era otro, el fortalecimiento de las agriculturas familiares era el tercero, y la creación de centros de salud y hospitales públicos era el cuarto. De modo que la 125 era igual que antes de su existencia, la retención era igual que antes de su existencia, y lo que se ganaba de más era para aplicar a la satisfacción de 4 derechos humanos claramente focalizados. Y después había una serie de cosas que tienen que ver con esa norma, como era fragmentar de alguna manera el productor más grande con el productor más chico. Yo creo que en esto sin duda hubo errores groserísimos por parte del gobierno cuando lo planteó, no solamente cuando lo comunicó, sino que cuando lo planteó, porque lo planteó en un marco de una gran desconfianza en cuanto a que se le iba a devolver al productor chico lo que se prometía, etcétera, etcétera. Pero esto no viene a cuento de nuestro razonamiento. Lo que yo digo es una medida de derechos humanos porque significaba captar recursos económicos de los sectores más beneficiados económicamente para redistribuirlos en la sociedad vía política de derechos humanos. Entonces el contenido de derechos humanos lo tienen. Discutamos si nos parece bien o no, pero es una norma con contenido de derechos humanos. Los derechos humanos también son esto. No hay derechos humanos si no los podemos financiar. Esta es una manera de financiar derechos humanos. Un productor agropecuario me va a decir, ¿por qué lo voy a financiar yo y no vos? Bueno, discutámoslo, pero esto ya es otro tema que excede mucho a lo que estamos planteando acá. Esta es una norma de las cuales yo analizo en el libro para ver cómo se comportaron estas 4 tradiciones políticas de las cuales les he hablado. Esa es la primera. La segunda norma que después les cuento cómo se comportaron estas 4 tradiciones. La segunda norma que analizo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o llamada Ley de Medios. Esta también es una ley claramente de derechos humanos, no hay ningún tipo de discusión posible. ¿Por qué? Pues es una ley que viene a derogar la ley de la dictadura de la radiodifusión. Fabián la debe conocer bien, porque era la ley que establecía cuál es el valor a proteger por parte de la radiodifusión. ¿Y saben cuál era el valor que la radiodifusión debía proteger en esta ley? La seguridad nacional. Impedir cualquier tipo de propaganda en contra de los intereses nacionales. Le hace cualquier propaganda de una opinión política contraria a la dictadura, que es la que hizo esa ley. El órgano de aplicación se llamó CONFER y era un órgano que estaba integrado por 4 personas. Representante de la Fuerza Aérea, representante del Ejército, representante de la Armada y de la Secretaría de Inteligencia. Era una ley que permitía la censura si era necesario a los fines de la seguridad nacional, por ejemplo, entre algunas de sus cosas. Esta es una ley que se la propuso, que Alfonsín se la propuso reformar, que se la propuso reformar Menem y que se la propuso reformar de la Rúa. Todos los presidentes democráticos del 83 en adelante propusieron reformar esta ley. Ninguno lo consiguió. Porque significaba, de alguna manera, acotar la posibilidad de la existencia de grandes monopolios mediáticos. El proyecto más audaz de reforma de la ley de radiodifusión fue el proyecto de Raúl Alfonsín.
que implicaba que una misma persona física o jurídica podía tener solo 4 licencias de medios de comunicación, mientras que el proyecto del kirchnerismo, del cual estoy hablando, más allá de algunos detalles, puede tener más de 16. De modo que era un proyecto mucho más radicalizado en el sentido político de la palabra, mucho más profundo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la cual estoy hablando, que se sancionó en el año 2009, cambia el eje de protección. Deja de ser la seguridad nacional para pasar a ser la libertad de expresión, el derecho a la información y la posibilidad de multiplicar las voces en el sentido de que se amplían la posibilidad de existencia de licenciatarios de medios. La ley de radiodifusión que se deroga decía el sector social, esto es las cooperativas, los sindicatos, las iglesias, no pueden tener medios de comunicación. La nueva ley establece que el espectro se va a dividir un 33% para lo público, un 33% para lo privado y un 33% para lo social, lo cual amplía la posibilidad de que más voces tengan acceso y después genera una serie de situaciones como la protección con los pueblos originarios, con los sectores más vulnerables, con los discapacitados, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es una ley que más allá de algunas cosas puntuales que se puedan plantear de acuerdo al cristal político con el cual se mire, es una ley con neto contenido de derechos humanos. Y la tercera ley que analizo para ver cómo se comportaron estas 4 tradiciones es la ley de matrimonio igualitario. Es una ley que nos pone en el muy estrecho pelotón de vanguardia de países que legislan contra la discriminación. Es una ley que fue militada fuertemente por los sectores de derechos civiles más ligados a la diversidad sexual. Es una ley que reconoce varios antecedentes en la Argentina a partir de 1990. El primero, y a mí me da mucho orgullo decirlo, fue un proyecto de Alfredo Bravo. Pero hubo muchos más. El de Vilma Ibarra fue muy importante. Hubo muchos proyectos en este sentido, bueno, que significaba que eliminar la restricción de la diversidad de sexos para contraer matrimonio. Y se le agregaba que ese matrimonio compuesto por personas del mismo sexo podían adoptar hijos. En síntesis, estos son los 2 objetos que tiene la ley de matrimonio igualitario. Por ser netamente antidiscriminatoria, por plantear la igualdad de las personas independientemente, en este caso, de su orientación sexual, es una ley con claro contenido de derechos humanos. Ahora bien, la tercera parte de mi libro, ¿qué hago? Agarro estas 4 tradiciones políticas y veo cómo se comportaron con estas 3 leyes que, les aclaro, ¿por qué estas 3 y no otras? Primero, por lo que les dije, las 3 tienen un profundo contenido de derechos humanos. Pero además son 3 leyes que dividieron a la sociedad en la Argentina. Son 3 leyes que fueron muy poderosas en cuanto a los enfrentamientos que generaron. De la 125 no se los voy a contar porque los veíamos acá, quienes somos de esta zona en la ruta, y si no somos de esta zona, los de otro lado también lo veían. La de medios por ahí en la gente pasó más, no voy a decir insignificante o más inadvertida, porque no es así, pero en los sectores de poder fue una ley importantísima, al punto tal que el gobierno se ganó el enemigo más terrible que ha tenido en todos sus años de mandato, que es el Grupo Clarín. No me animo a incorporar a la Nación como su enemigo a partir de esta ley, porque la Nación tiene una matriz ideológica que es más propia de estar en contra de un gobierno como el peronista que gobierna desde 2003, pero con el caso de Clarín fue clave, y creo que está muy a la vista la actitud de este conglomerado de prensa cuando trata cualquier medida de gobierno o cualquier personaje del gobierno. Y creo que también dividió mucho a la sociedad, tampoco no tanto como la 125, pero sí la de matrimonio igualitario.
donde los sectores vinculados a la Iglesia Católica fundamentalmente, pero también a otras confesiones religiosas, plantearon este tema con una virulencia realmente importante, al punto tal que el actual carismático Papa Francisco, en aquel momento el jefe de la Iglesia en Argentina, planteaba que esta era una lucha prácticamente contra el demonio. Así lo decía Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. De modo que esto también dividió a la sociedad de manera importante. Por eso tomamos estas tres leyes y no otras. Podríamos hablar de muchas otras, pero estas me parecieron que eran las más significativas. ¿Cómo se comportaron las tradiciones políticas con respecto a estas tres leyes? Y acá es donde uno ve el compromiso que en materia de derechos humanos tienen algunas tradiciones y el desapego que tienen otras. E incluso dentro de cada tradición política uno advierte claramente cómo hay sectores de un partido que tienen compromiso con la idea y otros que la rechazan o la desechan. Con respecto a la 125, como siempre, los más coherentes los conservadores. Esto significa una exacción económica al sector que nosotros representamos, y los conservadores estamos en contra siempre. El Frente para la Victoria, que es el que promueve esta ley, se divide. El 10% se le va en bloque de la mano de Felipe Solá, que era quien había encabezado la lista del Frente para la Victoria unos pocos meses antes de presentarse este proyecto. Hasta acá es casi lógico. El 10% del Frente para la Victoria es más, hasta sería un número poco, pensando que es un partido policlasista y que hay muchos sectores vinculados a los sectores agropecuarios que el Frente para la Victoria puede representarlos. Sí, no deja de haber una gran contradicción, porque si yo formo parte de un proyecto político que es el que determina que esta norma es importante por lo que sea, lo lógico sería que en un marco de partidos políticos organizados, orgánicos y coherentes la acompañemos. Lo cierto es que no. Pero hasta acá esto es lo que yo les decía, bueno, se dividió un partido en función de una norma, pero lo que sí a mí me parece imperdonable, y lo digo como un militante de toda la vida del Partido Socialista, es que el socialismo ya estaba en contra de esta norma. El socialismo la vota en contra íntegramente. Plantea que esta es una ley contra la producción, de alguna manera tienen la presión de los sectores agropecuarios de Santa Fe, provincia que el socialismo gobierna, con un discurso muy homogéneo. Todos los legisladores del Partido Socialista en todas las esferas, el senador nacional, los diputados nacionales, los legisladores provinciales, plantean el rechazo y militan el rechazo a esta ley. Esta es una contradicción realmente insostenible, porque el socialismo es un partido que siempre ha planteado la redistribución de la riqueza, ha planteado la redistribución del sistema impositivo en función de que aquel sector más beneficiado aporte más, y que ese aporte se redistribuya de alguna manera. No sé si la manera que yo conté cómo se distribuía la 125 es la mejor, pero es una manera de redistribución para financiar derechos humanos. Sin duda puede haber otras mejores, otras más confiables, pero acá había una que estaba a mano, y el socialismo, que siempre propuso eso, votó en contra. El radicalismo votó en contra, y acá ya se podría dar una discusión si el radicalismo es coherente o no es coherente votándolo en contra. Es un partido quizá el más policlasista de los partidos argentinos, y entendió que votarla en contra era lo que tenía más que ver con los intereses de sus representados, y la verdad que los pequeños y medianos productores podemos decir que son representación histórica de la Unión Cívica Radical, de modo que a mí no me parece que haya que atacarlos por contradictorios a los radicales en esta norma. En todo caso es una cuestión discutible académicamente. Les decía que los conservadores fueron coherentes. Acá la gran incoherencia es de los socialistas. La incoherencia radical más grande, a mi juicio, está en haber votado en contra de la ley de medios. La ley de medios, como yo les decía, fue una ley menos radicalizada que la que propuso Raúl Alfonsín, una ley del orden de la que había propuesto de la Rúa. Y les cuento algo más, la de Alfonsín no alcanzó a sancionarse, porque el radicalismo ya había acordado con el peronismo la sanción de esa ley. ¿Cuál era el peronismo con el cual había acordado el radicalismo? Era Cafiero.
Cafiero pierde la interna con Menem y se cae este acuerdo. Pero la verdad es que el radicalismo haya estado en contra de esta ley, de la única manera que es interpretable es querer quedar bien con los grupos mediáticos. Al costo de contradecir absolutamente, no voy a ser tan exagerado decir sus principios, pero sí lo que siempre había hecho, y mucho más en esta materia. El radicalismo hay que reconocerlo como un abanderado de la libertad de expresión en la Argentina. En esto estuvo en contra. El socialismo tuvo una posición, a mi juicio, más digna. Dijo, no estamos de acuerdo totalmente con esta ley, pero es mucho mejor que la ley de la dictadura, entonces vamos a votarla. Tuvo una sola deserción, que es una diputada por Córdoba, llamada Laura Sesma, que dijo que ella no la iba a votar porque está en la ley para que el gobierno se apropie de medios de comunicación, pero contradijo el discurso del partido, donde su presidente, el senador Giustiniani, dijo esta es una ley antimonopólica, es una ley que viene a mejorar mucho esto, entonces más allá de que podamos no estar de acuerdo en todo, hay que acompañarla. Acá vemos entonces contradicciones muy profundas por parte de dos fuerzas en dos temas claves. En dos temas que tienen que ver con la naturaleza de esta fuerza. La libertad de expresión está en la naturaleza del radicalismo. La redistribución del ingreso está en la naturaleza del socialismo. Ambos votaron en contra. Estas son contradicciones que ahora después, en un ratito, y para terminar, vamos a ver si le buscamos alguna explicación. Con respecto a la ley de matrimonio igualitario, todos fueron más o menos contradictorios. Acá sí hago la excepción del socialismo, porque en realidad este era un tema que el socialismo lo militó siempre y unánimemente lo votó a favor. Lo dejó afuera entonces, fue coherente. Los demás, a mi juicio, fueron incoherentes todos. Todos los partidos políticos han planteado el tema de la no discriminación. Todos los partidos políticos han jurado defender la Constitución Nacional. Todos los partidos políticos en este tema, hablo de estas tradiciones conservadores, radicales y peronistas, se dividieron por la mitad al momento de apoyar esto. La mitad de los peronistas, un poquito más de la mitad de los peronistas, votó a favor del matrimonio igualitario. El 40% lo votó en contra. En el radicalismo pasa más o menos al revés. El 60% lo vota en contra y el 40% lo vota a favor. A mí me parece que es más grave la posición del radicalismo que la del peronismo, y digo por qué. El radicalismo es un partido laico, básicamente, que nunca estuvo atado a los intereses de la Iglesia Católica en la Argentina, a diferencia del peronismo, que surgió con todo el apoyo de la Iglesia Católica. Entonces la verdad que era esperable que más peronistas estuvieran en contra del matrimonio igualitario, pero no. Fue a la inversa. Hubo más radicales en contra del matrimonio igualitario que los que estuvieron a favor. Y los conservadores, en su gran mayoría, votaron en contra del matrimonio igualitario, y hubo algunos pocos legisladores más liberales que conservadores que están dentro de este partido llamado PRO, que lo votaron a favor. Ahora bien, y ya entro en la parte final del libro, lo que tratamos de hacer para terminar es buscar algunas explicaciones posibles a estas contradicciones, porque yo comencé esta conversación diciendo son muy importantes los partidos políticos para los derechos humanos, y después me he pasado hablando de las contradicciones y las deserciones. Bueno, esto no ocurre casualmente. Algo debe existir, alguna conclusión tenemos que sacar para mirar el futuro de otra manera. Bueno, y uno ve que los partidos políticos en Argentina están cruzados por algunos hechos que generan estas incoherencias. La primera, los partidos políticos no son homogéneos en la Argentina, tienen contradicciones internas. Cuando se plantean estas leyes, en algún punto es hasta gracioso ver estas contradicciones internas. Por ejemplo, cuando se plantea el matrimonio igualitario, en el peronismo se da esta situación. Juliana Di Tulio, presidenta del bloque, dice: voto el matrimonio igualitario porque soy peronista. El peronismo siempre le dio la mano a los sectores vulnerables y por lo tanto no hay reclamo de un sector marginado de la sociedad que no sea asumido, que no haya sido asumido históricamente por el peronismo, y por lo tanto voto a favor. Hilda González de Duhalde, importante senadora peronista, dice: voto en contra del matrimonio igualitario porque soy peronista.
Las enseñanzas del general Perón son que la comunidad organizada solamente se puede funcionar en función de una familia tradicional compuesta por un padre, una madre. Esto se repite en varios, digo estos dos porque son legisladores conocidos e importantes. A no reírse tanto, porque esto mismo pasó en el radicalismo. Gil Lavedra, presidente del bloque, dice: los radicales somos, casi diría, fetichistas de la Constitución. Respetamos la Constitución de una manera total y absoluta. Es una Constitución que plantea la libertad, la igualdad, la no discriminación, de modo que no podemos jamás estar en contra del matrimonio igualitario, lo votamos. Lo dejó en solo más de la mitad del bloque. Uno de los argumentos que a mí me resultan más absurdos, y por eso lo cuento, es de un diputado, un diputado nacional, radical, por la provincia de Buenos Aires, oriundo de Vicente López, llamado Norberto Erro, que dice: en el mundo existen 198 países. 190 no tienen matrimonio igualitario, 8 sí. Si nosotros votamos esto, vamos a quedar aislados del mundo y con la minoría, de modo que nosotros no podemos hacer esto. Algún otro tuvo algún argumento más ingenioso, digo, algún otro radical. Habitualmente los senadores, que como sabemos representan a las provincias, decían: esto no formó parte de nuestro programa electoral, de modo el pueblo no nos autorizó a votarlo. En realidad el que no lo estaba autorizando a votar era el obispo, que lo llamaba y le decía: senador, mire que la comunidad va a ver muy mal. Incluso algunos le dijeron a los grupos que activaban la sanción de esta ley: yo lo voy a votar a favor, pero no digan nada porque si no va a ser imposible que yo siga viniendo. En el libro contamos con nombre y apellido estos casos, que ahora no intento darle privacidad, sino que no recuerdo todos los nombres, ¿no? Hablaba de las contradicciones. Estas contradicciones están permanentemente en todos los partidos políticos, y este es un elemento que hace que no sean coherentes en materia de derechos humanos. Otro elemento que hace que no sean coherentes en materia de derechos humanos es algo que a mí me parece más negativo todavía, y que tiene que ver con que muchas veces los partidos no actúan en función de lo que efectivamente piensan, creen, han propuesto históricamente y han propuesto ahora, sino que actúan en función de qué está haciendo el oficialismo o qué hace el otro. Yo soy opositor a este gobierno, entonces lo que propone el gobierno no está tan mal, pero como mi rol es ser opositor y por lo tanto representar a los que están en contra de este gobierno, yo me hago eco de esa idea y estoy en contra. Y esto es lo que yo, honestamente, después de haber militado casi 30 años en el Partido Socialista, creo que hizo el socialismo cuando estuvo en contra de la 125. El Partido Socialista nunca puede haber estado en contra de la 125 racionalmente hablando, así como el radicalismo no puede haber estado en contra de la ley de medios. Pero actuaron en función de diferenciarse del gobierno, al altísimo costo de contradecir su historia, sus principios, su vocación, sus propuestas. Esto también se da permanentemente. Y la tercera situación son la vulnerabilidad que los partidos tienen, a veces los partidos o a veces los personajes que integran los partidos, a las presiones que ejercen determinados grupos de presión, llámese Iglesia Católica, el grupo de presión importantísimo en la ley de matrimonio igualitario, llámese corporaciones patronales agrarias en el tema de la 125, llámese medios de comunicación en la ley de medios. Esas presiones realmente existen, algunos se defienden, algunos ceden ante esas presiones. Lo cierto es que las presiones existen, y en algunos países, famoso el caso de Estados Unidos, donde los lobbies están legalizados y tienen su procedimiento preestablecido. En Argentina eso no existe y se ejerce inorgánicamente, lo cual es la peor manera de ejercerlo, porque eso muchas veces va de la mano de la corrupción, porque implica dádiva económica, implica financiamiento, implica todo eso que no queremos para la política. A partir de esto, uno lo que piensa, la conclusión que saca, es que si hubiera un real apego a la idea de derechos humanos por parte de los partidos políticos, no estaríamos hablando de estas contradicciones, no estaríamos haciendo este análisis de contradicciones internas, posición frente al otro que me hace cambiar de idea, no estaríamos hablando de la vulnerabilidad ante las presiones,
Yo creo que, de alguna manera, y acá entra mi subjetividad, creo que este movimiento político, esta tradición política tan contradictoria de la Argentina como es el peronismo, de alguna manera mostró su mejor cara en el periodo 2003 en adelante, porque tuvo una política de derechos humanos, incluso, digo, más allá de las contradicciones, pero es mucho más lo que se hizo que lo que se contradijo. Y creo que esto, yo en el libro trato de enumerar la producción legislativa, sin silenciar la crítica a Milani, a la ley antiterrorista. Yo, que soy abogado que hago derecho laboral, tengo que decir que la ley de riesgo del trabajo, tal como la reformaron, es una porquería, pero también tengo que decir que hubo otras 48 leyes laborales que todas significaron mejorar un poco la situación de la que se venía. Quizá de esas 48 leyes a mí me hubieran gustado otra profundidad, a mí me hubiera gustado otra cosa, pero fueron para mejorar. En síntesis, yo lo que quiero decir con esto es que apegarse a la idea de derechos humanos hace que una tradición política se muestre, como decía un filósofo, Durkheim, en su mejor, uno muestre su mejor cara. En definitiva, esto hace que los partidos puedan ser más previsibles, que puedan ser mejores, que puedan ser más comprendidos por la gente. Creo que si los partidos políticos son más previsibles, son mejores, son más comprendidos, esto redunda en que tengamos una mayor democracia. Por eso culminamos nuestra investigación exhortando a los partidos políticos a que nutran con contenido de derechos humanos sus propuestas y sus acciones. Esta es un poco la idea de lo que nosotros hemos trabajado. Quedo a disposición de ustedes para lo que no se haya entendido. Gracias.